Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos que están con nosotros y también los que están a través de otro medio. Hoy me toca exponer sobre la oración de un corazón genuinamente arrepentido. Y yo diría, mis amados hermanos, que esta es una gran verdad. En el Salmo 51 me dio cierto temor mientras leía este salmo, por las verdades que están implicadas, que la vamos a estar compartiendo. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Qué bueno es meditar en ella y aprender de las experiencias de otras vidas que han caminado contigo y que han pasado algunas circunstancias difíciles como las que estamos considerando en el día de hoy. Que podamos aprender, Señor, en cabeza ajena, las verdades que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, consideremos este tema. El Salmo 51 se atribuye a David y se le ha llamado guía del pecador, porque es un guía, dice guía de un pecador, es una guía del pecador caído a su restauración espiritual. Se resalta una convicción profunda del pecado cometido y una búsqueda sincera de la misericordia perdonadora de Dios. Es la oración de un corazón genuinamente arrepentido, genuinamente quebrantado. Un teólogo escribió un comentario acerca de este salmo diciendo lo siguiente: solo una persona que hubiese conocido las profundidades tenebrosas del pecado y las insondables riquezas de la gracia de Dios podía escribir un salmo penitencial como este. El salmo está en perfecta consonancia con el adulterio de David y la maniobra vil que condujo a Urías a la muerte. Fue la intervención de Natán la que impulsó a David a implorar el misericordioso perdón de Dios. Este salmo se considera un salmo penitencial, un salmo de búsqueda de Dios en oración en medio de una crisis profunda. Hay otros salmos penitenciales, según algunos lo clasifican. El Salmo 6
usted va a encontrar, si lee el Salmo 6, algunas necesidades de Dios expresadas. El Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo, por supuesto, 51, el que estábamos considerando, el Salmo 102, el 130 y el 143. Se consideran estos salmos, se han clasificado como salmos penitenciales. Realmente, hermano, vemos allí la experiencia profunda de un hombre que ha sido tocado, que Dios le ha hablado al corazón con respecto a su vida. Vamos a desarrollar, hermano, 3 encabezados en este sermón. El primero es la petición del perdón. El segundo es el ruego por la purificación. Y el tercero es la perspectiva adecuada del servicio a Dios. Primero, la petición del perdón. Segundo, el ruego por la purificación. Y el tercero, la perspectiva adecuada del servicio a Dios. Ubicando este salmo en su contexto, como ya quizá algunos conocerán, después que David se llegó a Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontar el pecado de adulterio y de homicidio. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 al 12, pero como el pasaje es largo, hermano, haré un breve resumen del panorama contextual que muchos de nosotros conocemos. El pueblo de Israel estaba en guerra y David se quedó en su palacio y mira a la mujer de Urías que se estaba bañando, la codició y la mandó a buscar para vivir con ella. Preguntó, ¿quién es esa mujer? Le dijeron, claro, esa es la mujer de Urías. Y como quiera la mandó a buscar y por temor después de vivir con ella del embarazo, entonces mandó a buscar a Urías, que estaba al frente allá en la guerra, para que viviera con su mujer, para así tapar el pecado. O sea que no solamente vemos, hermano, el pecado, sino el intento de tapar el pecado. Urías vino y no quiso ir a vivir con su mujer. Y dijo, no, si mi pueblo está en guerra, yo no puedo bajar a mi hogar a vivir con mi mujer. Luego David le dio bebida alcohólica y ni aún así Urías quiso bajar a su casa para vivir con su mujer. Una vez que el intento de tapar el pecado, hermano, se ve frustrado, entonces lanzó otro plan. Mandó una carta con el mismo Urías a Joab, comandante del ejército, que pusiera a Urías en el frente de la batalla y que ordenara a los soldados que se apartaran de él de modo que el enemigo pudiera matarle fácilmente. Plan criminal. Así dice la escritura que llevó Urías en sus manos. Esto, hermano, es doloroso realmente. Y escribió en la carta diciendo, decía en la carta, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Escuche. Y retiraos de él para que sea herido y muera. Muere Urías. Pasa aproximadamente un año y como que todo estaba tranquilo en el campamento. Entonces Dios levanta en su misericordia al profeta Natán para tratar con sus pecados de una manera sabia y contundente. Natán viene y le cuenta una historia de 2 ciudadanos que tenía uno que tenía una ovejita y otro que tenía muchas ovejas. Le llega un visitante, hermano, digamos, una persona a visitarle y el hombre, en vez de matar una de sus ovejas, va y busca la oveja del hombre que tiene una ovejita, hermano, que la quería, que se había criado con ella, que era su tesoro, su mascota. Y entonces viene y le cuenta la historia. No bien terminado la historia, David hace un juicio. Y le dijo, ¿cómo puede ser que eso haya sucedido en la nación? Ni siquiera le preguntaron que qué creía él. Él lo hizo sin preguntarle. Ese hombre hay que matarlo, es digno de muerte. ¿Dónde está? Entonces el profeta le dice, ese eres tú. Porque David, hermano, tenía la oportunidad de casarse con quien él quisiera. Pero lo menos que quizá él debía haber hecho era realmente quitarle la mujer a este hombre.
Dice la Biblia, forma de pregunta, escuche, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Ya comienza a definirnos lo que es el pecado. Tomar en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque eran los amonitas con quien estaban peleando. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. En otra palabra, tomaste una mujer ajena. Bueno, David entiende, hermanos, que lo han confrontado seriamente, y dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios ahora, y que he hecho lo malo, y que he hecho lo que a él no le gusta. Ahora comprendo, reconozco. Por eso, hermanos, si este Salmo 51 se lee rápido, ten piedad de mí, oh Dios, y se lee rápido así, no se va a captar la idea del dolor aquí del salmista. Cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, esto no se puede leer llanamente. Esto no se puede pensar que pasó como algo llano. Todo parece indicar que fue un gran clamor y llanto. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Porque ahora que él entiende, hermano, el mal tan grande que había cometido. Borra mis rebeliones. Entiende, hay otra palabra aquí que nos ayuda a entender, digamos, lo que es el pecado. Rebelión, rebelarse contra Dios, contra la autoridad de Dios. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es pecado, hacer lo malo delante de los ojos de Dios, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, hermano, hay un juego de palabras aquí en el Salmo, en estos versículos que hemos leído. Por ejemplo, la palabra rebelión, rebelarse contra Dios, su persona, su naturaleza y sus leyes, su carácter. También encontramos en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, porque el pecado es maldad. Causa daño, a alguien causa daño, y también, hermano, va en contra de la naturaleza santa de Dios. Se cree que la palabra maldad, hermanos, es una falta de bondad. Esa es la maldad, una falta de bondad. Y él dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es pecado. El versículo 4. Dice la versión lenguaje actual: he hecho lo malo en tu propia cara. Hermano, porque el pecado se hace a la cara de Dios, a los ojos de Dios. Definición de pecado por el Catecismo de la Nueva Ciudad, un material que nosotros manejamos aquí en la congregación. Dice así acerca del pecado. Dice: el pecado es rechazar e ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelarse contra Él, no siendo, o sea, en otra palabra, el decir no siendo, quiere decir fallando al blanco, o sea, al propósito de Dios, no siendo ni haciendo, ya indica acción, lo que Él quiere en su ley, lo que resulta en nuestra muerte y desintegración de toda la creación. Lo voy a leer más corrido, no lo voy a explicar en el camino para que cojamos la idea. El pecado, según el Catecismo de la Nueva Ciudad, el pecado es rechazar e ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelarse contra Él, no siendo ni haciendo lo que Él quiere en su ley, lo que resulta en nuestra muerte espiritual y desintegración de toda la creación.
Entonces, aquí cuando se habla no haciendo lo que Él quiere en su ley, la ley, hermano, ha sido una bendición de Dios. Es producto de su amor. Imagínense, hermano, un pueblo sin ley. Imagínense, por ejemplo, los Estados Unidos sin ley, que no hay ley. ¿Qué va a pasar? Sería, hermano, como los tiempos de los cowboys. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Que el que disparaba más rápido era el que decía lo que se debía de hacer. Era el que mandaba en la comunidad y todo el mundo le tenía miedo. Y cuando caminaba con sus zapatos y el sonido de sus zapatos, hermanos, todo el mundo se escondía. No había ley. La ley la establecía el que venía, el más rápido, disparando. Sería lo más terrible que puede haber en el mundo es un pueblo que no tenga orden, que no tenga, hermano, freno, que no haya nada que frene el mal. Que no haya nada que frene el mal. Eso sería terrible. Por eso Dios estableció una ley, hermano, como producto de su amor. Para ayudarnos a vivir, sabiamente como Él quiere que el hombre viva. La Biblia dice de la ley, que aparece en un texto como maestro, dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si no hubiera ley, fuera difícil venir a Cristo, porque la ley nos hace ver, hermanos, cómo vivimos, cómo estamos y en qué condición, digamos, nos estamos moviendo. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por la ley. Dios no pensó, hermano, salvar a nadie por ley. No. Pero sí la ley hace un papel de maestro, de guía. La palabra es maestro, guía. La ley ha sido nuestro ayo. El ayo era el esclavo maestro que cogía el hijo de una persona importante, hermanos, y esa persona lo educaba. Y una vez que lo educaba, se lo presentaba a esa gran persona adinerada y le decía: aquí está tu hijo educado, formado. El papel de la ley fue guía y maestro para llevarnos a Cristo, no para salvarnos. Nadie se salva por la ley. Nadie. Si usted oye que hay un grupo que dice, hermanos, que es por la ley, dígale que no. Que nadie puede guardar la ley. Nadie, hermano. Nadie. Cristo la guardó. Y esa justicia de Cristo se aplica a nuestra vida. Se nos da como un regalo cuando venimos a Cristo. También describe la Biblia en 1 de Juan 5:17 lo que es pecado. Estamos bregando con esta palabra. Dice: toda injusticia es pecado. Y hay otra versión que lo dice así: todo tipo de maldad es pecado. Porque siempre que hay pecado hay injusticia. Hay injusticia. Pecado separa a la persona, al hombre, de Dios. Dice la Biblia, pues el pecado, 1 de Juan 3:4, es infracción de la ley. Y esa palabra infracción lo que quiere decir es desobediencia a la ley. Entonces, hay otra palabra que aparece aquí en iniquidades, otra palabra para referirse al pecado. ¿Qué es iniquidad? Bueno, hay palabras parecidas que tienen más o menos el mismo contenido. De inicuo quiere decir malvado. Escuche. Infame. Perverso. Vil. Eso dice Miqueas 2:1. Escuche. Hay de aquellos que planean iniquidad, o sea, mal, planes perversos, de aquellos que traman maldad en sus camas. Y luego dice el texto, para levantarse en la mañana a realizarlo. Hay de aquellos que planean iniquidad, que planean maldad. Por eso dice la Biblia lo siguiente, y damos gracias a Dios por su palabra. En el Salmo 37:1, conocemos este texto: no te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En otras palabras, no envidia que anda haciendo iniquidad, porque le viene la acción soberana de Dios sobre esas maldades. Dice la Biblia, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que significa que el que hace maldad, hermano, y vive en ese tipo de vida, sus oraciones no llegan al trono de Dios. Para la persona experimentar el perdón del pecado, el pecado debe de ser confesado. La palabra confesar en los originales griegos tiene la idea de decir lo mismo que pasó. Eso es confesar. Si usted ha pecado, que entiende, por ejemplo, que ha mentido, usted no le puede decir al Señor, venir en oración y decir al Señor, Señor, si hay algo en mi vida, perdóname. ¿Por qué? Porque eso no es confesión. Eso no es confesión. ¿Sabe qué es confesar? Decir, Señor, cuando fui al colmado, mentí. Eso es confesar. Cuando llené los taxes, mentí. Bueno, ya eso pasó. Ya los taxes pasaron. Mentí, eso es confesar. No es, Señor, si hay algo en mi vida como que, si en algo, no, eso no es confesar. Dios diría, tú no estás confesando. Porque la idea de confesar significa, en los originales que se escribió la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, es decir exactamente lo mismo que pasó. Y alguien dice, expresar a Dios sus pecados, admitirlos, declarando sin adorno ni acomodo el delito cometido. Porque a veces queremos acomodarlo. Señor, tú sabes que yo soy débil, que yo estaba pasando por un momento de debilidad en ese momento. Mira, hermano, así no se puede trabajar. No, que yo soy débil. Todos somos débiles. Hasta los predicadores somos débiles. Todos somos débiles. Es decir, que lo mejor es decirle a Dios con franqueza exactamente lo que pasó, sin excusa, sin acomodo, sin adorno. Yo creo que David usó la palabra clave que nos ayuda. Pequé. ¿Por qué pues tuviste en poco? Dice segundo libro de Samuel 12:9, en poco la palabra de Jehová. Eso es pecado. No tomar en cuenta a Dios. Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué no tomaste en cuenta que esas cosas a Dios no le agradan? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, aquí está la palabra, y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿No te vino a la idea en ese momento que tuviste esa mujer bañándose hermosa, que si tú la mandabas a buscar para vivir con ella, que eso no estaba bien delante de Dios? Como hay momentos como que la persona se ciega, ¿verdad, hermano? Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, como que no nos viene, como que nuestra mente a veces no genera, pero tiene que generar, porque tenemos la palabra como guía. Amén. David imploró piedad y misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. David pecó por dos pecados que se manifiestan con más énfasis en el pasaje, pero ustedes saben, hermanos, que ocurrieron algunos otros pecados. Por eso dice mis rebeliones, porque por ejemplo él codició, ya ese es un pecado, ¿verdad? Luego hizo uso de su poder, abuso de poder. Traigan, pero esa mujer es ajena, tráigamela. Pero ven acá, tráigamela como quieran, que sea ajena. El pecado de adulterio, según el diccionario de la Biblia, es una relación sexual
entre una persona casada y otra que no es su cónyuge legal. Esa es una definición de lo que es adulterio. En otras palabras, vivir con una mujer o con un hombre, una mujer ajena y un hombre ajeno. El pecado de adulterio fue castigado fuertemente por Dios. No es algo sencillo. En el Antiguo Testamento el adulterio fue castigado con la muerte. Porque, hermano, así lo miraba Dios. Dice la Biblia en Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y esta palabra indefectiblemente quiere decir inevitablemente. Seguro, tiene que morir. Indeclinable. No hay otra manera, tiene que morir. Por el otro lado está el pecado de homicidio, que también era castigado con la muerte. Es decir, que ya estamos hablando de 2 sentencias de muerte contra David. Fue castigado con la muerte. Dice, el homicidio es muerte causada por una persona a otra. Eso es homicidio. El que hiere a alguno, hiriéndole, haciéndole morir, él morirá. Éxodo 21:12. Así que también pecado de homicidio era castigado con la muerte. David entonces estaba sentenciado a muerte por varias razones. En primer lugar, hermano, porque el pecado de adulterio, el que adulteraba, muerto. El que mataba a otro, hermanos, premeditadamente, muerto. Entonces tenía 2 sentencias de muerte. Y la tercera sentencia de muerte fue la que él mismo se puso. Él dijo, el que ha hecho eso es digno de muerte. O sea, él mismo también se sentenció a muerte. Así que estaba sentenciado a muerte por todos los lados. En otras palabras, hermano, por homicidio, por adulterio, David debía morir. Debía morir porque esos pecados, hermano, eran pecados capitales, pecado de muerte. Ahora hay una nota, yo quiero ahora que ustedes respiren, ¿verdad? Porque no lo he dejado respirar. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hermano, eso es de este lado, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia ¿de qué, hermano? De toda maldad. Una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Se perdona el pecado de adulterio? ¿Se perdona ese pecado? Sí, Dios lo perdona. La Biblia solamente aparece un pecado que Dios no perdona, que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para que se dé blasfemia contra el Espíritu Santo tenía Cristo que estar presente. Ese pecado no va a ocurrir si no está Cristo presente, que era atribuirle al diablo las obras de Cristo, las obras que Cristo venía haciendo. Esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, pero todo pecado es perdonable. Por ejemplo, ¿puede un hombre o una mujer perdonar a su compañero o a su compañera por un pecado de adulterio? Sí, lo puede perdonar. Y yo lo he vivido, hermano, yo lo he visto en el ministerio, lo he visto. Hombres que han perdonado a su compañero y a su compañera que han caído en el adulterio. Ese pecado es perdonable, aunque hay algunos que no perdonan. Pero según la Biblia, este pecado es perdonable. Se puede perdonar a una persona que ha pecado, que ha fallado. Ahora, lo que no se eliminan son las consecuencias. Las consecuencias seguirán patentes, como en el caso de David, que ya estuvimos mirando. Las consecuencias familiares, habrán consecuencias sociales, muchas veces hay consecuencias, muchas veces también el rompimiento de matrimonio. Ojalá que esto no suceda. Un pecado de adulterio se puede perdonar, es perdonable. Y también, hermano, puede romper ministerios. En el caso de David, por lo cual ahora jamás, dice aquí, se apartará la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces hay consecuencias que seguirán patentes. David pidió perdón a Dios
con todas sus fuerzas y con un corazón contrito y humillado. Dijo este teólogo Plummer, quien nunca se ha afligido por el pecado, nunca se gozará en la gracia. Quien nunca se ha afligido por el pecado, nunca se gozará en la gracia. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, como ya está aquí en el mismo Salmo 51. En segundo lugar, hermanos, estuvimos viendo, digamos, esa súplica profunda, grandiosa de David pidiendo perdón. En segundo lugar, ruego por la purificación. Purifícame, en el 51, 7 al 9, con hisopo. Bueno, el hisopo era una ramita que utilizaban los sacerdotes para esparcir agua y quizá muchas veces sangre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La purificación, hermano, solo Dios la puede efectuar. Se requiere sinceridad en la confesión. Si no hay sinceridad en la confesión, no hay perdón de pecado. El Salmo 51 manifiesta un alma abrumada por su pecado y arrepentida, profundamente quebrantada y humillada delante de Dios. Y yo creo, hermano, que esto fue una gran realidad. Esta experiencia se cuenta a través de este salmo. La purificación que pide el salmista se fundamenta en el amor de Dios, en su bondad y en su misericordia. Porque dijo Dios a Moisés, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, si vamos a manejar el lenguaje bíblico, el lenguaje de la Biblia, aún en nuestras oraciones, tenemos que manejar la palabra misericordia. Esa debe ser la palabra que más debe circular en la oración. Por ejemplo, cuando usted ora por sus hijos, usted tiene que orar, Señor, ten misericordia de mis hijos. Porque aunque usted no entienda la palabra misericordia en su contenido, en todo su contenido, hermano, Dios es grande en misericordia. Y Él sí sabe y entiende bien lo que esta palabra significa. Compadécete, Señor. Misericordia es compasión en acción. Compadécete de mis hijos. Compadécete de mi esposo, que muchas veces no son cristianos. De mi esposa, que muchas veces no es cristiana. Compadécete, ten misericordia. Esa palabra debe resonar. Como Bartimeo, el ciego, cuando Jesús pasaba, oyó que era Jesús y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue la palabra clave y fundamental en esa petición. Y David entendía, hermano, que esta palabra es clave cuando usted se acerca a Dios después que ha fallado, diciendo, ten misericordia de mí. Entonces el hombre tiene que venir a Dios humillado. Es una exigencia del reino de Dios. Por eso la bienaventuranza comienza con bienaventurados los pobres en espíritu. Hermano, está hablando de los humildes. Está hablando de una actitud humilde. No tenemos nada que exigir delante de Dios. No tenemos nada que demandar. Porque hay gente que demanda. Yo demando. ¿A quién va a demandar? Augustus M. Loplady dijo lo siguiente, un verso que se hizo famoso. Nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. Nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. La pureza espiritual, hermano, es una necesidad fundamental en el que desea estar con Dios, hermano, o servir a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Según el Salmo 24. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. ¿Y quién? Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La pureza espiritual es una necesidad, es un clamor por pureza. También dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Cuando el creyente peca, hermano, pierde el gozo. Pierde el gozo. Y tenemos que dar gracias a Dios por esta realidad. Imagínense una persona que vive en pecado y vive por aquí, y vive por allá, y una cosa por aquí, otra cosa por allá, y estuviera tranquilo, con un gozo y una paz que puede dormir tranquilo. No. Si es creyente,
si es creyente, se va al gozo y no vuelve hasta que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Lo creemos? No vuelve. Es una manera de Dios trabajar con nosotros. Posible que yo iba a decir que nos quita el sueño, no lo iba a decir con mucha fuerza porque a mí se me va el sueño en la noche. Pero hermano, puede ser que hasta nos quite el sueño. Cuando andamos mal delante de Dios puede ser que no podamos dormir. Y vuelta para acá, y vuelta para acá, y vuelta para allá. Y lo digo con mucho cuidado porque muchas veces los esposos le pueden preguntar, ¿qué es lo que te pasa? Que estás tan inquieto. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan inquieto? Yo lo digo, hermano, porque son experiencias que pasan en la vida matrimonial. 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se crearán los huesos que has abatido. Y aquí hueso pudiera también representar todo el cuerpo. Sabemos que el gozo, hermano, es un fruto del Espíritu, es un fruto de andar en el Espíritu. Alguien dijo, un creyente sin gozo no es buena recomendación para el Evangelio. Del Evangelio. Un creyente sin gozo no es buena recomendación del Evangelio. Y sabe que a veces el gozo se refleja en la cara. Cuando una gente viene así llegó Martín Lutero y su esposa, Catalina, le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, estaba pasando algo, hermano, estaba casi sentenciado a muerte. Entonces ella fue y se puso un vestido negro de luto. Usted sabe, los vestidos de luto, de esos negros, bien negros. Y le dijo, ¿y esa ropa negra que tú tienes, qué pasó? Dice, bueno, Dios se murió. ¿O se murió Dios? Forma de pregunta. Y esto levantó a Martín Lutero. Hermano, Dios no está muerto. Dios vive por los siglos, aunque te busquen para matarte, Martín, levántate. Y Martín se levantó. Hermano, y ustedes saben todo lo que pasó con la vida de Martín Lutero. La mente de David tuvo que luchar con dos pecados horribles, el adulterio y el homicidio. El homicidio de Urías fue una acción premeditada con alevosía. Eso dicen los abogados. Fue premeditada, fue algo planificado y de un profundo dolor. Aunque David quiso borrarlo y olvidarse de todo lo que pasó, hermano, le volvían estos recuerdos. Bueno, es que fue grande lo que pasó. Fue grande. Robarle una mujer a un pobre hombre que está en batalla. Y luego, hermano, mandarlo con el mismo Urías la sentencia de muerte. Póngalo al frente de la batalla y cuando esté al frente, retírense y déjenlo solo. Y todo eso venía a su mente. Es difícil borrar de la mente experiencia tan traumática como esta. Y David le dice, Señor, vuélveme el gozo. Yo no puedo vivir. Vuélveme el gozo. Y a veces uno confiesa el pecado, pero todavía como que las cosas vuelven. A veces como que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y tuvo que orar, hacer otra oración. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ahora trabaja conmigo en lo más profundo de mi corazón. Y dijo en el versículo 14, líbrame de homicidio. Y hay una versión que dice, líbrame de sangre. Oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Líbrame, Señor, de matar a alguien. Líbrame. Porque mató a Urías. Lo mandó a matar. Para tapar el pecado y que todo quedara tranquilo. Sin embargo, entonces Dios en su misericordia tuvo que mandar un profeta a despertarlo. Levántate, despiértate. Tú eres un criminal. Hermano, es hasta que la palabra de Dios nos da profundamente, es que la gente despierta. Oh, pero yo soy un criminal. No nos gustaría que alguien nos dijera, pero tú eres un criminal.
Pero Natán se lo dijo. Y sabe, hermano, que estaba Dios buscando a través de enviar a ese profeta que le hablara de esa manera tan fuerte. Restauración espiritual. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque hasta que el hombre no, hermano, identifica su pecado, ¿cómo puede ser restaurado? Aquí hubo una persona que vino a la iglesia. Me dijo, pastor, yo quiero que ustedes me restauren espiritualmente. Yo quiero que sea la iglesia bautista la que me restaure en mi vida espiritual. Y yo diría que la restauración cuando se busca es mucho mejor que cuando la iglesia pone a una persona en disciplina. Puede la palabra disciplina quizás ni aparecer si la persona dice yo necesito restauración espiritual. Bueno, entonces, hermano, aquí hay un entonces clave y fundamental en las Escrituras. Una vez que la persona ha sido perdonado, entonces, que esta palabra se nos quede, entonces usted podrá servir al Señor. Entonces usted podrá alabar al Señor. Entonces usted podrá ministrar al Señor. Dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no se puede publicar, no se puede predicar en pecado. Tiene que venir el entonces, una vez que el pecado ha sido perdonado. No se puede alabar en pecado. No se puede tomar la Santa Cena en pecado. No se puede servir al Señor en pecado. No se puede hacer nada en pecado en la obra de Dios. Hermano, vayamos a Dios, pongámonos a cuenta con Dios. Entonces usted podrá servir al Señor. Esas son las expresiones. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán entonces, después de perdonado. Y publicará mi boca tu alabanza. Entonces podré alabar. Porque Dios no usa un vaso sucio. Está descrito en la Biblia. Dice la Biblia en el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, dice otra versión, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Solo esa persona que quiere servir al Señor tiene que vivir una vida para Dios. Voy a leer, hermano, algunas aplicaciones para concluir. En primer lugar, el trato de Dios con David, hermano, dejó demostrado que había abundante gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes han oído ya las clasificaciones, hermano, de las dispensaciones, 7, según algunos las clasifican. Algunos creen en ella, otros no creen en ella, pero según se clasifican son 7. Inocencia, el periodo de inocencia, el periodo de conciencia, el periodo del gobierno humano, el periodo de la promesa, el periodo de la ley y el periodo de las gracias. Supuestamente nosotros estamos en el periodo de la gracia. Pero la pregunta es, ¿había gracia en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Realmente, hermano, todo el tiempo ha habido gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? David, hermano, Dios le mostró su gracia porque él merecía la muerte y Dios decidió dejarlo con vida. ¿Cómo se llama eso? La gracia de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice el Salmo 32, que es un salmo paralelo al 51. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Alguien comentó, el gozo viene de un disfrute de la presencia de Dios. El gozo viene cuando la gente se acerca a Dios, cuando la gente busca a Dios, entonces tendrá gozo. Así que si usted no tiene gozo ni paz en su corazón, es señal de la necesidad de Dios. Dice la Biblia, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Debemos aprender en cabeza ajena. Esa es la razón del Salmo
51, de la experiencia extraordinaria del pecado de David. Juan Calvino escribió lo siguiente: nosotros deberíamos temblar al considerar que un hombre tan excelente pudiera caer en una condición tal. Pudiera temblar. A mí se me pararon puso la piel de gallina, me pararon los pelos, como dice la gente. Hermano, cuando yo meditaba en este salmo, meditaba en la experiencia de David, Juan Calvino dijo: nosotros deberíamos temblar al considerar que un hombre tan excelente como David pudiera caer en esta condición tal. Así, hermano, que la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y que el Señor nos llene de temor frente al pecado y la maldad. Alguien dijo: los salmos son cánticos de experiencias. ¿Para qué? Para que aprendamos de cada experiencia en cabeza ajena. Fue Dios quien en su misericordia buscó a David. David estaba escondido en su pecado. Tuvo que mandarle Dios casi un año calladito. Casi un año calladito. Dios le mandó al profeta. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Para que le hablara fuertemente, para que David entendiera que era un criminal. Quien había sido un adorador, ahora es un criminal, convicto. Dios buscó a David para extenderle su misericordia. Y fue y Natán le dijo su pecado, le habló claro y pelado. Entonces él clamó y le dijo: Señor, ten piedad de mí. En el catecismo de Heidelberg hay una pregunta que dice: ¿cuántas cosas debo saber para vivir y morir piadosamente? 3. Saber cuán grandes son mis pecados y mis miserias. 2. ¿Cómo soy redimido de todos mis pecados y mis miserias? Y 3, según este catecismo que se usa todavía, ¿cómo es de agradecer a Dios por esa redención? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mira, hermano, que hay una nota tremenda de alabanza que yo quiero leerle a ustedes. En el Salmo 86, 12 al 13, es como una conexión con el Salmo 51. Mire lo que dice. Mire cómo agradece el salmista. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Wow, hermano. Hay un adorador ahora más profundo todavía. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Más usted ha encontrado una alabanza tan profunda como esta, después del salmista haber pasado lo que pasó. Ahora es un adorador más fuerte aún. Te alabaré, Salmo 86, 12 y 13. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es ¿qué? Es grande. Hermano, tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Dice MacArthur: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. En la medida que conocemos a Dios, hermanos, nos convertimos en esos fieles adoradores buscando a Dios de todo corazón. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bueno, la Biblia nos dice también, por otro lado, que todos hemos pecado y damos gracias a Dios por su misericordia que nos proveyó en Cristo para el perdón y el arrepentimiento de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hay una vía que Dios ha provisto para que el hombre conozca a Dios, le busque, viniendo humillado a los pies de Cristo. Vamos a orar.
Si usted está aquí en este momento y Dios le ha hablado, si hay cosas que hay que arreglar en la vida, queremos orar contigo. Si tú estás aquí y todavía no has tenido un encuentro con Cristo, queremos que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, humillado ante Él, diciéndole, tu palabra ha hablado a mi corazón. Y hoy quiero humillarme delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Esa es la entrada al reino, la humillación. El venir a Cristo humillado a sus pies, arrepentido de todo corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios bueno. Gracias porque podemos aprender de hombres como este, que era realmente un hombre conforme a tu corazón. Un hombre, un adorador, pero que cayó en el abismo más profundo de su pecado. Pero que encontró en ti misericordia. Tú lo buscaste para extenderle tu misericordia. Ni siquiera fue David que buscó a Dios. Fue Dios quien buscó a David para ayudarlo, para levantarlo, para extender sobre tu siervo su misericordia, sus bondades y su gran amor. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a nosotros, ayúdanos a todos nosotros a vivir para tu gloria aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.